Honduras, 8 de noviembre de 2025. Hoy analizamos dos caras de la gobernanza. Por un lado, la maquinaria, digamos, predecible y meticulosa detrás de la construcción de infraestructura. Y por el otro, la estrategia para lo impredecible. Exacto, como una institución clave del país se está preparando para la próxima gran crisis, sea cual sea. Así es. Vamos a explorar el ciclo completo de estas obras, desde que se autoriza la extracción de materiales hasta que se cierran las canteras. Y luego damos un giro total. ¿Sí? Para ver cómo la experiencia de una crisis pasada, como la del COVID-19, está forjando un plan para el futuro. Un intento, creo yo, de crear memoria institucional. Bueno, a ver, metámonos de lleno en esa primera parte, la de la infraestructura. Dale. Tenemos varios acuerdos ministeriales de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la SIT. Y hay un nombre que se repite y se repite. La empresa Sermaco, Servicios de Mantenimiento y Construcción. Y todos estos acuerdos giran en torno a algo llamado bancos de materiales. A ver, ¿qué es exactamente esto y cómo funciona? Bueno, estos documentos nos abren una ventana a la logística real de los megaproyectos. Un banco de materiales es, en esencia, una cantera. Ah, ok. Un terreno privado del que el Estado, o su contratista, en este caso Sermaco, puede extraer materiales. Ya sabes, arena, grava, piedra, lo que necesiten para la obra. Y la base legal para esto es una ley, la Ley Especial para la Simplificación de Procedimientos. Exacto. Y es una ley bastante directa. Sí, muy directa. Hay una frase que me saltó a la vista. Sin costo alguno. O sea, obliga a los dueños de los terrenos a permitir la extracción sin que les paguen por el material. Eso a primera vista suena casi a expropiación. Suena fuerte, sí. Pero no es un acto arbitrario. Me imagino que no pueden llegar y ya. No, para nada. La ley busca un equilibrio entre el bien público, la necesidad de construir la carretera, por ejemplo, y los derechos del propietario. El proceso está muy regulado. ¿Quién lo regula? La CIT trabaja con el Instituto Hondureño de Geología y Minas, el INGEOMIN. Ellos son los que identifican los sitios, hacen la evaluación ambiental, la legal, y solo después de todo eso se emite la autorización formal. Entiendo. O sea, ¿estos acuerdos que vemos son como el último paso de todo ese proceso? Son la prueba documental, exacto. Es una especie de servidumbre pública temporal. En el Acuerdo 0154-2025, por ejemplo, se autoriza a Sermaco a explotar 3 de estos bancos para una carretera en Olancho. Claro, y la fuente de materiales es clave para el costo y el tiempo del proyecto. Absolutamente. Y fíjate, lo revelador es que no solo vemos el inicio del proceso. Cierto. Varios acuerdos, como el 0105 para una carretera en Cortés o el 0155 en Comayagua, son acuerdos de cierre. Y eso nos muestra el ciclo de vida completo. Nos dice que la autorización no es un cheque en blanco. ¿Y qué implica ese cierre? ¿Es solo decir, listo, ya terminamos, gracias? No, ojalá. El cierre es, en realidad, un mecanismo de rendición de cuentas. La ley exige que la empresa, Sermaco en estos casos, repare los daños ambientales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues tiene que reforestar, estabilizar los taludes, asegurarse de que el área no quede como una herida abierta en el paisaje. Y alguien lo verifica, supongo. Correcto. INGEOMIN hace inspecciones para confirmar que todo se cumplió. Y solo cuando ellos dan el visto bueno, la CIT emite el acuerdo de cierre. Ahí la empresa queda liberada de su responsabilidad. Ok, todo claro. Pero aquí es donde encontré algo que, la verdad, no me cuadra. A ver. En varios de estos acuerdos de cierre, por ejemplo en el 0377 de El Paraíso y también en el 0155 de Ciguatepeque, se listan bancos de materiales que fueron autorizados, pasaron por todo el proceso, pero el volumen extraído fue de 0 metros cúbicos. 0. Mi primer pensamiento fue, es un error de tipeo, pero aparecen varios documentos. ¿Por qué el Estado se tomaría toda esa molestia para luego no usar la cantera? Fíjate que eso es fascinante, porque nos da una visión de la estrategia y la gestión de riesgos en el mundo real. ¿A qué te refieres? Cuando planificas una obra de esta magnitud, asegurar el flujo de materiales es una de tus mayores preocupaciones. Un retraso te puede costar millones. Entonces, ¿qué hacen? Identifican varios sitios. Exacto. Identifican y autorizan múltiples sitios potenciales como un plan de contingencia. Como tener varios proveedores de respaldo. Justo así. Puede que empiecen a trabajar en la cantera A y descubran que la calidad del material es excelente y que hay de sobra.
o que el acceso a la cantera B es más caro de lo previsto. Y entonces, las canteras C y D, que estaban autorizadas por si acaso, nunca se tocan. Nunca se tocan. Es una estrategia de eficiencia para minimizar los riesgos del proyecto. Entiendo la lógica desde el punto de vista del Estado. Es una póliza de seguro, por así decirlo. Pero Pero, pongámonos en los zapatos del dueño de esa cantera C. Su terreno fue designado, quizá estuvo en un limbo legal durante meses sin poder venderlo o desarrollarlo, y al final no se usó y no recibió compensación. y esa es la pregunta fundamental que los documentos no responden. Es un costo oculto de la infraestructura que paga un particular. Es el clásico conflicto entre la eficiencia colectiva y el impacto individual. La ley agiliza la construcción para beneficio de todos, pero el costo de esa agilidad no se distribuye de manera equitativa. Es un área gris. Totalmente. Bueno, ya vimos la maquinaria, digamos, bien aceitada y burocrática para construir una carretera. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno se enfrenta al caos, a lo impredecible? Uf, eso nos lleva al otro documento. Sí, al del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el IHSS. Y es un cambio de tercio total. Es un cambio radical, pero temáticamente es la otra cara de la moneda. Si lo primero era la gestión de la certeza, esto es la preparación para la incertidumbre. El documento es el reglamento para crear un Comité de Contingencias y Emergencias Institucional. Y lo más importante, creo yo, está en los antecedentes. Sí, lo dice de forma explícita. Lo dice clarísimo. La creación de este comité es una lección aprendida directamente de la pandemia de COVID-19 en 2020. Es la institución diciendo, aquello fue un desastre, nos tomó por sorpresa y no podemos permitir que vuelva a pasar. Es un intento de forjar lo que se conoce como memoria institucional. Memoria institucional. Sí, las organizaciones como las personas tienden a tener memoria corta. Superan una crisis y con el tiempo la urgencia se va, las lecciones se olvidan y se vuelve a la normalidad, a la complacencia. Claro. Aquí el IHSS está tratando de codificar su experiencia traumática de la pandemia en una estructura permanente, para que la próxima vez la respuesta no parta de cero. O sea que no es un comité para la próxima pandemia, No, sino para la próxima crisis, sea cual sea. precisamente. Y esa es la clave de su diseño. El reglamento tiene un alcance amplísimo. Habla de emergencias sanitarias, desastres naturales, políticos, sociales, etc. Están pensando en todo. En huracanes, en crisis económicas, en cualquier cosa que pueda desestabilizar el seguro social. Y la estructura que proponen es muy inteligente. ¿En qué sentido? Es flexible. La cadena de mando se adapta a la naturaleza de la crisis. Por ejemplo, si es una emergencia sanitaria, como una epidemia, coordina el director médico nacional. La persona con más experiencia técnica. Exacto. Pero si la crisis es un huracán que destruye hospitales, la coordinación pasa a la gerencia administrativa y financiera, porque el problema es logístico y de reconstrucción. Es como tener una navaja suiza. Adaptas la herramienta al problema. Justo esa es la idea. Suena muy sofisticado en el papel, la verdad. Pero a ver, seamos un poco cínicos. ¿No corremos el riesgo de que esto se convierta en otra capa de burocracia? Todos hemos visto comités que se reúnen, escriben minutas y que a la hora de la verdad, cuando la crisis golpea, son inoperantes. ¿Qué nos hace pensar que este sí va a tener dientes? Es una objeción súper válida y es el principal riesgo de estas iniciativas. Sin embargo, el reglamento parece diseñado para evitar justo eso. Le da al comité poderes muy concretos. No es solo para debatir. No es un órgano consultivo. Puede proponer modificaciones presupuestarias de emergencia, que eso es crucial. Puede activar un fondo especial para contingencias. Tiene el mandato de gestionar toda la comunicación para evitar el caos informativo que vimos en 2020. Y puede crear subcomités locales, ¿no? Sí, en todo el país. Está diseñado para ser un centro de mando operativo, no una mesa de debate. Tiene sentido. Una crisis no se gestiona por consenso. Se necesita una cadena de mando clara y mover recursos rápido. De hecho, hay otro documento que vimos, uno de la Secretaría de Finanzas. El que modifica las facultades de una funcionaria. Ese mismo. Parece un trámite menor, pero encaja aquí. Se trata de agilizar la administración, de quitar trabas. Es una pieza pequeña en la misma dirección. Exacto. Es la misma filosofía en dos escalas distintas. Por un lado, optimizas los procesos rutinarios para la infraestructura.
Por otro, creas un mecanismo de respuesta rápida para cuando la rutina se rompe. Gestionar bien el día a día y estar preparado para el peor día posible. Esa es la base de una gobernanza efectiva. Lo que nos deja con dos visiones muy claras. Por un lado, la gobernanza como un proceso de ingeniería, planificado, secuencial. Como en las carreteras. Y por otro lado, la gobernanza como un acto de preparación para lo desconocido, de construir resiliencia. Y ambos son indispensables. Un gobierno que solo se enfoca en el día a día es frágil, se quiebra en la primera crisis. Pero uno que solo vive pensando en catástrofes futuras descuida las necesidades inmediatas de la gente. El equilibrio es el gran desafío. Sin duda. Y esa es la pregunta que queda flotando al analizar todo esto. En un mundo con recursos limitados y necesidades infinitas, ¿cómo puede una administración encontrar el equilibrio justo entre atender las demandas urgentes del día a día y la tarea crucial pero menos visible de construir defensas robustas contra futuras crisis que, por definición, son inciertas?